Conceptualización. Cambio lingüístico. Bueno, los cambios lingüísticos se presentan en tres niveles, o sea, ese proceso evolutivo que va sufriendo la lengua. ¿De qué niveles estamos hablando? Vamos al primero, que es el nivel fonético fonológico. Está relacionado, esto cuando hablamos de fonética y fonología estamos hablando de sonidos, es decir, con las propiedades articulatorias y el proceso de fonación, o sea, de la producción del sonido. Estos cambios lingüísticos en este nivel se presentan en la pronunciación de los sonidos de una palabra, es decir, se va modificando el sonido. Vamos a ver en qué situaciones se presenta. Vamos a analizar la primera, que tiene que ver con la asimilización fonética. Este es un proceso que da lugar a un cambio en el sonido. Por ejemplo, ustedes ya saben que el español es una lengua romance, es decir, que su origen o la gran mayoría de las palabras que utilizamos provienen del latín. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, mire esta palabra, immensus. Con el tiempo esta palabra en latín pasó a inmenso. Entonces, inmensus a inmenso. Entonces ahí se escucha precisamente ese cambio de sonido. Se llama asimilación fonética. Ahora, partamos ahorita con disimilación. Es donde se cambia una consonante por otra. Por ejemplo, en este caso tenemos del latín venenum, que al español pasó como veneno, y el italiano como veleno. En este caso, en el italiano vemos que esta N cambió a una L. Ahora veamos este otro caso, supresión. Cuando suprimimos hablamos de quitar, por lo tanto se refiere a la pérdida de un sonido o grupo de sonidos al comienzo de una palabra. Este término que es muy conocido. Psicología. Como ven, acá está la P al principio porque así viene del latín. Y hoy en día también se puede escribir sin la P, psicología. Aunque todavía se sigue utilizando con la P. Pero se puede suprimir. Ese es precisamente uno de los tres niveles, el fonético fonológico, que puede darse por asimilación, disimilación y supresión. Ahora vamos a ver el nivel morfosintáctico. Cuando hablamos de morfosintáctico, estamos hablando de la forma y de la estructura o de la organización de la estructura de las palabras y las oraciones. Entonces, en este nivel morfosintáctico, y morfo viene incluso de una palabra que era de los griegos, de Morfeo, que era el dios de las formas. Bueno, ahora bien, ¿de qué manera se presenta este cambio morfosintáctico? ¿Sí? Está relacionado con la formación de palabras. Vamos a ver dos. Primero, ambigüedad estructural. ¿Esta cuándo se da? Cuando hay ambigüedad estamos hablando de que la expresión tiene más de un significado debido a la manera como está construida. Por ejemplo, aquí está: Daniel guardó los juguetes que Juan Manuel dejó bajo la cama. En la oración Daniel guardó los juguetes que Juan Manuel dejó bajo la cama podía darse a entender dos cosas. La primera, que Daniel guardó los juguetes que vio debajo de la cama, es decir, esos juguetes que había dejado Juan Manuel. Pero también podía decir que Daniel guardó los juguetes que en el pasado Juan Manuel había dejado bajo la cama, no necesariamente que los haya encontrado ahí abajo, sino que alguien podía referirse a: guardaste los juguetes que Juan Manuel siempre dejaba bajo la cama, ¿sí?
Es decir, no necesariamente tenían que estar bajo la cama en ese momento. Entonces, por eso se dice que hay ambigüedad estructural, porque podía dar a entender más de un significado. La que venimos ahorita es con la gramaticalización. Se presenta cuando una palabra de categoría léxica pasa a ser de categoría funcional. Es decir, puede pasar de ser un verbo o un sustantivo a ser una conjunción o una preposición. Por ejemplo, ahí hay un caso que nos dice con el verbo haber, pasó a convertirse en un morfema para construir los tiempos compuestos. He vuelto a trabajar. Es decir, en la oración he vuelto a trabajar, el verbo haber está siendo como de auxiliar para el verbo siguiente, ¿sí? Entonces, por eso se dice que muchas veces cambian de función. Nivel léxico semántico. Vamos a observar el siguiente esquema con el nivel. Hay tres: especialización o reducción, generalización o ampliación o préstamo lingüístico. Vamos acá con la especialización. Bueno, es decir, que un significado se especializa. Vamos a hablar bárbaro, que no se ve aquí toda la palabra, pero bueno, bárbaro. En la antigüedad, los romanos se referían a las naciones que venían precisamente del norte, es decir, las tribus nómadas que habitaban como el territorio de lo que es Alemania, los países nórdicos, bueno, Rusia, o sea, todos esos países les decían bárbaros para referirse a ¿qué? A extranjero. Y muchas veces también se referían a ellos como salvajes. Es decir, se especializa o reduce un significado, ¿ya? En particular. También se puede generalizar o ampliar un significado. Por ejemplo, el término esas familias carecen de pan. ¿Qué pasa con pan? Pan ya no está hablando precisamente de este alimento, sino de varios en general. Como del alimento, o sea, que usted tenga carne, que tenga bastimento, que tenga verdura, o sea, que tenga el alimento. Muchas veces el término pan se amplió o se generalizó a otros alimentos. Y está el préstamo lingüístico, es decir, se pide prestado de otras lenguas algunos términos. Por ejemplo, nosotros pedimos muchas veces pizza, y pizza es del italiano, o sea, ese término es un préstamo lingüístico que incorporamos a nuestra lengua. Entonces, en este sentido, estamos hablando de los cambios que se producen en el nivel léxico semántico. Actividades propuestas. Primero, ¿a qué nos referimos con cambio lingüístico? Segundo, ¿cuáles son los tres niveles que se presentan en el proceso evolutivo de la lengua? Tercero, escribe un ejemplo en que se presente la ambigüedad estructural. Cuarto, ¿qué palabras conoces que sean de otros idiomas y las usemos en el nuestro?